El término transistor se deriva de la combinación de dos palabras inglesas, las cuales explican la función del dispositivo: transformador y resistencia. Un transformador es un mecanismo electrónico que puede aumentar o disminuir el potencial de voltaje. Una resistencia, por supuesto, realiza solamente una función: limitar el flujo de la corriente. A medida que avancemos en nuestro programa, verá usted que estas funciones son importantes para entender el funcionamiento del transistor. Los transistores tienen mucha aceptación porque son rápidos, más pequeños y no se desgastan tanto como los interruptores o los relés. Además, no son tan ruidosos como estos últimos. Básicamente, un transistor consta de dos diodos conectados opuestamente con una capa intermedia común. Dependiendo de la manera en que se han unido, podemos tener un transistor PNP o un transistor NPN. El transistor NPN es el tipo más comúnmente usado en los sistemas electrónicos automotrices. En el proceso de construcción de un transistor se lleva a cabo una modificación importante. La capa intermedia del transistor es mucho más delgada que las otras dos capas. Un transistor consta de tres capas, una capa intermedia y otras dos exteriores. La capa intermedia es la base del transistor. Las otras dos son el emisor y el colector. Se usan dos símbolos para identificar las dos clases de transistores. El emisor se representa con una flecha que apunta en la dirección del flujo convencional de la corriente. La diferencia importante que distingue un transistor PNP de uno NPN es la dirección de la flecha. El símbolo para el transistor PNP tiene la flecha apuntando hacia el interior del círculo, mientras que en el transistor NPN la flecha apunta hacia afuera. Coloquemos un transistor NPN en un circuito y veamos lo que sucede. Anteriormente mencionamos que en los circuitos con diodos necesitamos limitadores de corriente. Esto también se aplica a los circuitos de transistores. Los limitadores de corriente deben proteger al transistor en el caso de sobrecargas de corriente. En el circuito de la base del transistor usamos una resistencia alta porque allí se usa o se requiere muy poco flujo de corriente. Como en el caso de los diodos, se requiere una cierta cantidad de voltaje para la polarización directa o para conectar un transistor. Normalmente se requieren de 0,5 voltios a 0,7 voltios para transistores bipolares de silicio. Aquí hemos conectado un acumulador a los cables del colector y del emisor y un segundo cable positivo a la base del transistor. Cuando se abre el interruptor del circuito base, el transistor se desconecta. No hay flujo de corriente a través del transistor desde ningún circuito. El transistor actúa aquí como un interruptor abierto y no permite que fluya la corriente a través del circuito emisor-colector. Si cerramos el interruptor, una corriente pequeña fluye desde el circuito base hacia el emisor. El transistor actúa ahora como un interruptor cerrado y permite que la corriente fluya a través del circuito emisor-colector y la lámpara se ilumina. Cuando tanto el circuito emisor base como el colector son conectados, queda demostrada la característica sobresaliente del transistor. Si una pequeña corriente base fluye en un transistor, una corriente mayor fluirá en el colector. Un transistor puede usarse de manera muy similar a un interruptor. Si se aplica una corriente al circuito base, fluirá una corriente del colector. Retira el voltaje del circuito base y no habrá flujo de corriente en ninguno de los circuitos. Otro uso de los transistores es en los amplificadores. El flujo de corriente a través del emisor y del colector puede ser ajustado con precisión, adaptando la corriente del emisor base. Pequeños cambios en la corriente base ocasionarán cambios proporcionalmente mayores en la corriente del colector. Así que, si se aumenta la corriente base, la corriente del colector aumentará en una proporción mucho mayor. El flujo de corriente máximo que un transistor puede alcanzar en un circuito determinado se llama corriente de saturación. La proporción del cambio en la corriente del colector con respecto a la corriente base se llama ganancia en corriente. En lo que concierne a los transistores, la ganancia en corriente nos indica cuántas veces el transistor multiplica la corriente base para darnos la correspondiente corriente de salida del colector. Por ejemplo, si tenemos un transistor con una corriente base de 10 miliamperios y el transistor tiene una ganancia de 100, entonces la corriente del colector será 100 veces la corriente base de 10 miliamperios, o sea, 1000 miliamperios o 1 amperio. La ganancia en corriente se calcula dividiendo la corriente del colector
por la corriente base. Ahora veamos algunas de las aplicaciones de los transistores en los sistemas electrónicos automotrices. Empezaremos con el circuito excitador del inyector. Este es un esquema simplificado del circuito del inyector en el módulo de control electrónico, ECM. El solenoide está conectado al voltaje del acumulador por un lado. Por el otro lado, está conectado al circuito de control del inyector del módulo de control electrónico ECM. Un transistor dentro de ECM actúa como una interruptor a tierra, activando o desactivando el solenoide del inyector. El colector del transistor está conectado al solenoide y el emisor a tierra. En este momento el voltaje en el conectador del ECM es igual al voltaje del acumulador porque no hay corriente en el solenoide que produzca una caída de voltaje. Ahora aplicamos un voltaje de polarización directa a la base del transistor, conectando así el transistor. Este, a su vez, permite que la corriente del colector fluya a través del embobinado del solenoide, activándolo. El transistor excitador del inyector provee la tierra al solenoide. El voltaje en el conectador del ECM es ahora bajo, ya que se produce una caída de voltaje a través del solenoide del inyector. Cuando se retira la corriente base, el transistor se desconecta y no hay flujo de corriente del colector. El solenoide del inyector es desactivado y el suministro de combustible se detiene. Una causa de fallo del ECM es un transistor excitador del inyector deteriorado. Debido a las conexiones del solenoide, cada solenoide del inyector tiene un valor de resistencia predeterminado. Dependiendo del tipo de inyector usado, su solenoide tiene una resistencia que oscila entre 1,6 y 40 ohmios. Un solenoide del inyector en cortocircuito puede destruir el transistor con un excesivo flujo de corriente. Evidentemente, reemplazar el ECM no solucionará el problema. Y esto es un punto importante. El fallo de ECM puede ser el resultado de un problema eléctrico en cualquier otra parte del vehículo. ECM no tiene que ser necesariamente la raíz del problema. Así que, antes de instalar un nuevo ECM, debe llevarse a cabo una prueba de resistencia en los inyectores y en los otros solenoides y relés controlados por el ECM, para así asegurarnos de que aquellos no son la causa del fallo. En varias ocasiones anteriormente, hemos insistido en que los limitadores de corriente son necesarios en todos los circuitos electrónicos. Por las mismas razones, para evitar dañar los sensibles circuitos, siempre que se verifiquen los circuitos electrónicos, las lámparas de pruebas de 12 voltios deberán usarse únicamente de acuerdo con las instrucciones del manual de servicio. La carga adicional colocada en paralelo con un circuito de control que lleve una corriente que sea casi la capacidad máxima del transistor de control aumentaría la corriente en ese circuito y, muy probablemente, dañaría el circuito de control. Esta es la razón por la que hemos insistido en la primera cinta en las ventajas de utilizar un voltímetro digital de alta impedancia. Nuestro conocimiento de diodos y transistores puede aplicarse ahora a la función del sistema de encendido de alta energía, HEI. Este sistema con semiconductores de estado sólido fue diseñado para sustituir al sistema de platinos usado anteriormente. La pieza que sincronizaba el funcionamiento del ruptor se sustituyó con una bobina de captación magnética y un transistor cronometrador. Por cada cilindro del rotor, el transistor cronometrador tiene un pequeño platino triangular que se alinea con los platinos fijos de la pieza polar o bobina de captación. A medida que el transistor cronometrador gira dentro del captador magnético, los platinos triangulares pasan muy cerca uno del otro. Cuando esto sucede, se genera un pequeño voltaje que es enviado al módulo encendido de alta energía, HEI. La bobina de captación genera una señal análoga de corriente alterna, AC, la cual es convertida en una señal digital o de onda rectangular en el convertidor de señales. Cuando esta señal es alta, conectará el transistor activando así el circuito primario de encendido. Cuando la señal de onda rectangular es baja, el transistor se desconecta abriendo bruscamente el circuito primario. Cuando esto sucede, se genera un alto voltaje en el circuito secundario que dispara la correspondiente bujía.
Los cambios en la sincronización del encendido son controlados principalmente por una combinación de mecanismos centrífugos y de avance de vacío. El encendido de alta energía, HEI, elimina el juego de platinos utilizados en los sistemas más antiguos y puede mantener mejor el ritmo con la velocidad del motor. Además, HEI no consume o cambia la sincronización como lo hacían los juegos de platinos. En el sistema de sincronización del encendido electrónico EST, las funciones de los mecanismos centrífugos y de avance de vacío han sido sustituidos por ECM, y el cual controla ahora el avance de la puesta a punto del encendido. ECM es un sistema nervioso electrónico en el cual se toman las decisiones pertinentes relativas a la condición del vehículo. Más adelante discutiremos ECM con más detalle. De momento, es suficiente decir que en EST, ECM registra la información de la presión barométrica, la capacidad del motor, la temperatura del fluido refrigerante y la posición del eje del cigüeñal, y calcula la cantidad de combustible que debe administrarse al motor y la cantidad permitida de avance de encendido. El transistor que ve en el módulo de encendido de alta energía HEI tiene la misma función que discutimos anteriormente. Para simplificar el proceso, hemos añadido a nuestro esquema un relé con un conjunto doble de platinos de contacto, aunque en realidad en el módulo se usa un circuito de estado sólido. Durante el proceso de arranque, el relé se encuentra en la posición desactivada superior, conectando directamente la señal de la bobina de captación a la base del transistor. La bobina de captación suministra un voltaje positivo al transistor, conectándolo. La corriente fluye a través del embobinado primario de la bobina de encendido. El transistor queda desconectado cuando se retira el voltaje. La corriente primaria para bruscamente y se produce una chispa en la bujía. Esto se llama método de derivación. Una pequeña cantidad de avance se obtiene en el módulo mediante un circuito sincronizador para compensar la posibilidad de que el motor permanezca en la modalidad de funcionamiento del módulo. Mientras el motor arranca, la bobina de captación también suministra un voltaje al circuito en el módulo HEI. Este circuito cambia la señal análoga de la bobina de captación a una onda rectangular. Esta conversión es necesaria ya que este módulo puede entender más fácilmente las ondas rectangulares. ECM usará la señal para calcular la velocidad del motor, la desplazará un poco y la pasará de nuevo al módulo HEI. Durante el arranque del motor, la línea de EST es conectada a tierra por medio del módulo de encendido para que el avance del encendido esté en la sincronización base. Cuando el motor alcanza unas predeterminadas revoluciones por minuto RPM, por ejemplo, 450 revoluciones por minuto, ECM considera que el motor está en marcha. Este aplicará entonces un voltaje de 5 voltios en la línea de derivación hacia el módulo HEI. Este voltaje activa el relé, retirando el control del transmisor de potencia del módulo de la bobina de captación y abre los puntos de conexión a tierra para la línea de EST. Al mismo tiempo, la línea de EST es conectada a la base del transistor de potencia. Esto deriva el control de sincronización del módulo y el sistema HEI queda ahora controlado por la señal de ECM. El circuito de tiempo regulable de ECM determina ahora la sincronización del sistema de encendido. El motor se encuentra ahora en la modalidad de funcionamiento de EST.